no hablaba más nadie. Así es relativamente sencillo, cuando más nadie habla, cuando no se pueden contrastar tus puntos de vista con los demás nadie, entonces había una realidad virtual en la propaganda y la realidad que sufrían los alemanes que no podía ser expresada. En este caso no es así. En este caso los venezolanos expresamos nuestros puntos de vista y lo hacemos constantemente. Y entonces por eso es muy chocante el contraste entre ese mundo que nos presenta el sistema bolivariano de medios de comunicación y el mundo de la vida real, el que está no solo en todos los demás medios, sino en la cotidianidad. Porque ¿cómo se hace? Es verdad que el ministro Jagua, en un dilema que pasará a la historia, así como Ser o no ser, de Shakespeare o Pan y Libertad de Allá de la Torre, el dilema entre papel, toalla y patria, el que podríamos llamar científicamente el dilema de Jagua, ese dilema por el cual el ministro pasará a la historia, es un dilema falso. No hay ninguna contradicción entre tener un bien elemental y tener patria. Tener patria es, entre otras cosas, tener satisfechas las necesidades esenciales. Ahora, en un proceso de autoevaluación, hay algunos factores de la oposición que le reclaman a la misma mesa de la unidad como instancia de cohesión de los elementos políticos de esta misma oposición, la conducta pasiva en la defensa del voto. Vamos a tener que ver cómo hacemos, porque o tenemos una conducta pasiva o estamos buscando un golpe de Estado. Vamos a tener que ver cómo hacemos, porque es propio de la vida política el que se presenten esas contradicciones en los críticos. Pero bueno, es perfectamente legítimo que la gente, haya gente que nos critica, haya gente que nos reclama, eso es normal. Y tenemos que estar pendientes de eso, tenemos que estar atentos a eso y vivimos en constante tensión, como es lógico, porque tenemos la obligación de mantener unido a una larguísima, amplísima sección de venezolanos, a mi modo de ver, mayoritaria, de acuerdo con las cosas que se han ido comprobando experimentalmente, por ejemplo, en los procesos electorales. Pero tenemos que estar atentos a eso y actuar con mucha responsabilidad. Actuar con responsabilidad para no convertirnos en una especie de versión nacional de Andrés Manuel López Obrador, que entonces no hacía sino hablar de eso. Tenemos la obligación de hablar de eso, tenemos la obligación de mantener vivo ese reclamo, que es parte de nuestro reclamo de conjunto por una democracia verdadera, justa, productiva, participativa, que incluye nuestro reclamo, por ejemplo, como la declaración que dimos ayer, no solo Capriles, sino también los equipos técnicos de la Mesa de la Unidad con relación a esta cosa de los exportadores de gas. Si es que es un escándalo lo que estamos haciendo en esa materia, tenemos dificultades para la provisión de gas doméstico en Venezuela y va el señor y se retrata en Rusia en la reunión de los exportadores de gas, porque de esa manera se echó un viajecito, descansa de los problemas de aquí, pero además aparece retratado con otros presidentes. Pero en ese sentido, y no quiero desviarme mucho del tema electoral, en ese sentido la crisis y las dificultades también están siendo evidentes para el Estado venezolano en el contexto internacional. Ya se han escuchado las quejas de Guatemala y de Honduras con relación al incremento de 2% de los intereses del petróleo que están recibiendo por vía Petrocaribe. Bueno, porque la falsedad tiene problemas. Cuando se hace todo, es una operación de propaganda, pues al final la realidad brota por todos lados. Nosotros, en lugar de arroparnos hasta donde nos alcanza la cobija, hemos tomado el camino de la regaladera irresponsable. Y entonces eso tiene límites. Nosotros, para poder cumplir con ciertos compromisos, estamos importando hidrocarburos. Y vimos que pasan cosas en PDVSA como esa que refería al comienzo, que el señor Aníbal Chávez es presidente de 60 cosas. Bueno, díganme ustedes. Pero volviendo al tema electoral, que por cierto pareciera que transita en dos instancias, a dos velocidades. Una, la operativa, la que tiene que ver con el proceso electoral del 8 de diciembre para las elecciones municipales, y otra, la jurídica, y en la que se dirime la participación de diversos actores, como es el caso del Centro Carter, las consideraciones que acaba de hacer con relación a las autoridades electorales y la acción jurídica que se está ventilando por ante la Sala Constitucional con la recusación de esta instancia precisamente para conocer de esta impugnación. Por cierto, el gobierno también la tiene difícil. El gobierno ha ponderado hasta ahora al Centro Carter como una especie de pontífice en materia electoral. Ha apelado a la opinión del Centro Carter constantemente.
El Centro Carter viene haciendo señalamientos reiteradamente y esta vez señalamientos muy claros, por cierto, en el fondo muy coincidentes con el Instituto Europeo especializado en temas electorales. Allí el poder tiene respuestas que dar. Respuestas que son institucionales y que debe darlas, que no puede ignorarlas. Es parte de una operación de propaganda también, esta declaración del Centro Carter. Es una maniobra de la oposición esto. Todo el mundo cada vez más está hablando de las carencias que tiene el sistema electoral, justamente el motivo de nuestra lucha. Nosotros luchamos por un sistema electoral transparente y justo porque luchamos por una democracia que sea mejor y eso es una parte esencial. Y vamos a seguir luchando por eso y todas estas cosas lo que hacen es abonar en el sentido de nuestro argumento, que es un argumento institucional y democrático.